gracias por la invitación, ¿no? Tal vez nos salimos un poco del formato, pero con el único afán de que lo que hoy platiquemos y compartamos aquí pues te sirva para manejarlo también, anexarlo un poquito en tu conocimiento que ya tienes como miembro activo de un programa de cuarto y quinto paso. Pues posiblemente cuando uno agrega la parte psicológica puedes hacer muchas cosas, ¿no? Hay gente que todavía sigue peleada con tener un poquito de conocimiento, pero es porque muchas veces no tienen el conocimiento del origen de su programa. El programa originalmente dice hojas sueltas, que no haya leído. El programa de Alcohólicos Anónimos nació en el consultorio del Dr. Carl Jung. Quien haya leído esa parte se da cuenta que realmente el programa de Douglas tiene mucho sustento desde la psicología. No es algo que se hizo al vapor, no fue algo que de repente saliera de la nada. Bill W. en hojas sueltas dice: el programa de Alcohólicos Anónimos surgió en el consultorio del Dr. Carl Jung. Y ese es mi trabajo, volver a compartir esa información que posiblemente en el consultorio del Dr. Carl Jung se vio, pero que obviamente después con el tiempo se fue transformando en los grupos de Al-Anon, grupos de Al-Anon, cuarto y quinto paso, ¿no? Octavo y noveno, ¿no? Y muchos programas que he conocido actualmente, que todos son derivados del grupo de 12 pasos. Y pues más que nada, muchas gracias por invitarme con este tema. Voy a aportar mi enfoque sobre todo más clínico, esperando que no se intoleren, ¿no? Con este compartimiento, porque mi única finalidad de venir aquí es compartir con ustedes. No buscamos lucrar ni nada de eso, simplemente venimos a compartir un tema más. Y el tema que me invitó a compartir el padrino de todos ustedes pues fue ese tema que se llama heridas emocionales que matan mi espíritu. ¿Y por qué es bueno conocerlo? Bueno, primero vamos viendo que si yo te dijera que todo lo que te han enseñado a través del tiempo, a través de la historia, la religión, la cultura, tu familia, en su momento te sirvió para que tú te protegieras y supieras vivir en este mundo que es cruel, que de repente hay mucha competencia, muchos insultos, muchas peleas, muchas guerras, y tu familia te quiere tanto que te da herramientas para que tú te protejas y sepas sobrellevar pues, lo que hay en este mundo, hasta que llega un punto en el que te das cuenta que todo lo que te han enseñado ya no te sirve. De repente se te olvidó quién eras, de dónde venías y para qué habías venido a este mundo. Posiblemente no te acuerdas. Todas las personas tenemos un diseño humano, y ese diseño humano dice que tu creador te había mandado con un propósito. Tú ya sabías los padres que ibas a tener, ¿no? Desde la cuestión espiritual ya tenías una misión en esta vida, pero uno va creciendo, vas adquiriendo el lenguaje a los 3 años, y es cuando por primera vez te dicen cómo debes de vestirte, cómo debes de hablar, cómo debes de actuar, y empiezan a darte ciertas reglas y normas que son bien vistas ante la sociedad, ¿no? De niño te dijeron que un niño educado cabía en todas partes. De niño te dijeron que un niño no podía llorar. De niño te enseñaron que no era sano que tú sintieras enojo, tristeza, miedo, ¿no? Y uno va creyendo todas esas cosas hasta que se crea un sistema de creencias. Un sistema de creencias que mientras tú no lo hagas consciente, decía Carl Jung, vivirás de esa manera y pensarás que es tu destino, pero entonces nunca habrás usado tu libre albedrío. Todo el tiempo habrás vivido como la gente quiere que vivas, pero como tú, pues no. ¿Y qué pasa con esa parte tuya
que la Biblia dice que Dios creó al hombre y vio que era bueno. Esa parte que Dios dice que eres imagen y semejanza de un Dios, y de repente volteas a ver a la humanidad y estamos enfermos, estamos resentidos, estamos enojados con la vida. Es más, estamos enojados hasta con Dios. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó esa parte bonita y buena de la que nos hablaron? De la que de repente pues, todo era perfecto. Usted no tendría por qué estar enfermo, más en el cambio lo estamos. Usted no tendría por qué hacer divisiones, más en el cambio en este mundo todo es conceptos, ¿no? Todo es un significado acerca. Aquí para la naturaleza no existe los chinos, los mexicanos, los estadounidenses. Para la naturaleza solo existen seres humanos. No hay divisiones. Incluso para el universo no existe ni siquiera los de allá, los de acá, ¿no? El tiempo nosotros lo hemos inventado porque es una forma de medir una cantidad. Para la naturaleza no existe la Navidad, no existe nada de esa clase de cosas que a veces nos enferman. Es más, el concepto de la muerte, si yo te dijera que también para la naturaleza no existe, lo que nosotros a veces hemos creído que el fin de nuestros tiempos es la muerte, pues resulta que no. Porque todo el tiempo has vivido como una persona, diría William James, una persona que está viviendo experiencias espirituales. Pero no te has dado cuenta que tú no eres una persona viviendo experiencias espirituales. Eres un espíritu viviendo experiencias humanas. Y cuando tú empiezas a recordar tu origen, tu verdadera esencia, te preguntas dónde quedó eso, dónde se murió y por qué nació algo que se llama ego. Que ego quiere decir en latín yo, pero es un yo falso. Un yo falso que se ha creado y que te ha dicho que creas divisiones, que no perdones, que estás alejado de Dios porque hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste lo aquello, y entonces olvidaste tu verdadera esencia, ¿no? Lao Tse le llamaba el Tao, pues le llamamos espíritu. Esa esencia que está unida todo el tiempo, de la cual tú fuiste desprendido y creado, ¿no? Pero de repente ese espíritu pues resulta que no crece, no se desarrolla. Es la verdadera unidad que a veces se hace en el espíritu. Pero, ¿qué empieza a matar sobre todo nuestro espíritu, ¿no? Porque, pues todos, en cierta manera, parecería que estamos dormidos, como que todo el tiempo parecería que esto que hemos creado es la realidad. Y así lo vivimos. Lo espiritual es como que un cuento de hadas, y lo real para nosotros pues es las cuestiones materiales, lo que le interesa a la gente, lo que le interesa pues a mi familia, y eso se llama pues creencias. Todos tenemos creencias, ¿no? Creencias que nos han inculcado a través de esta parte. Había un señor llamado Ed Berner, y él creó algo que se llama el análisis transaccional, y él hablaba que todas las personas en general habitaba dentro de nosotros un niño, un adulto y un padre, que era algo así como la típica de Freud, de ley de yo, el super yo, pero aquí todos teníamos un niño, ¿no? Y él se dio cuenta porque un día en una terapia con una paciente, de repente ya se dio cuenta que tenía esos arranques muy emocionales en los que empezaba a platicar y de repente como niña chiquita se concebía desprotegida, débil, temerosa, y casi hasta movía los piecitos, ¿no? Y de repente de la nada salía un adulto racional que decía, bueno, sí, es que yo me equivoqué, ¿no? Y bien centrado, bien en su papel, pero de repente se iba al extremo y salía un padre que era bien rígido, ¿no? Así como esos padrinos que te dicen que todo es malo. No regalo al padrino, ¿no?
que juegan al paternalista y todo momento quieren darte consejos sin que tú se los pidas, ¿no? Entonces digo, wow, qué curioso que dentro de una persona está un niño que es berrinchudo también, que de repente se siente solo, se siente abandonado y llega llorando. ¿Me puede escuchar, padrino? Y de repente sea el adulto que dice, no, sí, hermano, yo soy responsable donde cualquiera de donde quiera estar. Y de repente sale el padre que sí te ayuda, pero él te va a decir cómo te va a ayudar. Porque el enfermo no puede curarse mismo, no tiene la opción de elegir su forma de sanarse, ¿no? Déjese guiar. Y entra esa parte rígida que decía que estaba dentro de todos nosotros y que hacía que las personas tuvieran esto que en psicología le llamamos disociación. Que de repente sientas, o bueno, en el grupo le dicen despersonalización, ¿no? Que de repente andas llevando a cabo varias personalidades, pero eres la misma persona. Pero esa despersonalización y ese conflicto de dualidad es porque todos tenemos una situación dentro de nosotros. Aunque parezca mentira, todos tenemos un ego, que el ego a veces se confunde con la egolatría, con el egocentrismo, que es la soberbia, la egolatría que queremos llamar la atención, queremos ser los especiales, pero no. Un ego como tal es una máscara social que te sirve muy bien. Dice el programa, dice el libro azul, en esta vida todos somos actores y todos representamos un papel. Pero de repente es tan sutil, dice Carl Jung, que es la perversa enfermedad del alma, que es tan sutil que no te das cuenta. No te das cuenta que te has olvidado de ti. Y hasta para la religión occidental dice que te has olvidado de tu primer amor. ¿Y quién es tu primer amor? Más profundo todavía. Por ahí vamos, porque ese amor está en tu interior. Pero también te han enseñado que no, que lo tienes que encontrar en tal lugar, en tales sitios, haciendo ciertos rituales, y no. Sobre todo la cultura occidental te dice que tu primer amor es el espíritu creador de todo. ¿Quién es? Es un Dios tal como tú entiendas y concibas, que te creó imagen y semejanza de él, pero pues a ti se te olvidó. Y en vez de vivir con ese espíritu de verdad, de amor, de lealtad, de valentía, pues vives con una personalidad cobarde, tímida, mentirosa, manipuladora, chantajista, berrinchuda, ¿no? Controladora, celosa, impulsiva, seguiría. Y en vez de vivir con esa verdadera esencia que está dentro de ti, pues no, vives con todo lo contrario. Dice por ahí un apóstol Pablo que Dios te ha dado espíritu de valentía, pero a ti se te olvida. Y es normal. ¿Por qué? Porque caíste en algo que se llama el inconsciente colectivo o la contaminación social, que es cuando de repente pues ha influido mucho en ti, tu familia, la escuela, que en su momento, te lo pongo así, ¿no? Imagínate que tú tienes un hijo y ese hijo lo quieres tanto que no le quieres ver sufrir, y entonces tú le enseñas herramientas o mañas para que no sufra, y llega un momento en el que se las cree, ¿no? Si no tranzas, no tranzas. Y el que pega primero pega dos veces, y hijo, nunca te enamores porque te van a romper el corazón, y no llores porque estés bien. Y entonces tú te las empiezas a creer hasta que llega un punto en el que ya no necesitas a un papá, ¿no? O un sacerdote, un pastor, o lo que tú quieras. Esto es desde una manera neutral, ¿no? Solo es un punto de vista más. Y de repente llega un momento en el que ya no necesitas eso. Y ya sabes que si de repente estás enojado con Dios,
y le ofendes, Dios te va a castigar. Cuando a veces, ¿no? Hasta ese ser te entiende más que el día que le dices estoy enojado contigo, él te dice, ya lo sabía, nada más faltaba que me lo compartieras, ¿no? Pero empiezan a hacer esa esencia. ¿Y por qué empiezan a hacer esa esencia? Fíjense, había un señor llamado Watson, que es considerado como que el primer padre de la psicología experimental. Y Watson él quería comprobar si todos los miedos que nosotros tenemos pues son ya vienen injertados en ti, en el paquete, en el chip, por decirlo así, o son cosas que vas adquiriendo a través del tiempo. Y entonces Watson hace un experimento donde agarran un bebé llamado Albert, que supuestamente era como una enfermera, no sé si era una secretaria que trabajaba con Watson en una universidad, y él, pues, aprovechando que andaba con la mamá, le dijo, pues préstame a tu hijo para hacer un experimento, ¿no? Y la mamá le dice, ¡ah! Y entonces él le dice que tenía como 8 meses, y para esto Watson dice, vamos a condicionarle miedo. Le ponían al bebé ratitas, y obviamente si ahorita estamos platicando y de repente baja una ratota, ¿qué harán todos? Gritamos, ¿no? Pero este bebé, al contrario, hasta la agarraba, la acariciaba, jugaba con ella, le ponen monos, le ponen perros, es más, hasta un saco que tenía también se lo juega y agarra el estrecho. Y te dan cuenta que el bebé no huía de esos estímulos, porque dentro de él pues no había significado. O sea, yo puedo ver este vaso, si nunca lo conozco, pues lo veo. Ya si de repente le dicen, no, es que fíjate que en ese vaso encontraron la otra vez una rata muerta. Entonces, ¿qué voy a hacer con este vaso? ¿Y quién fue el que me contaminó, me enfermó? Porque yo no sabía. Si tú no me hubieras dicho, yo nunca. Más sin en cambio, tú me haces consciente de algo y es cuando yo empiezo a generar un signo de una creencia. Y este señor lo que agarró fue, bueno, vamos a ponerle otra vez los estímulos, pero ahora cada vez que le saquemos una ratita o un animal, vamos a pegarle una lámina. Ese es el único miedo que Watson descubrió que las personas sí tenían injertado, ¿no? El sonido fuerte sí te altera. Y entonces sacaba la ratita y le pegaba una lámina. Y el niño se espantaba. Luego volvían a sacar un perro, echando y le volvían a pegar a la lámina. E incluso hasta con la ropa, le ponían a la ropa al niño y le pegaban a la lámina. Y el niño empezaba a asociar los animales, todo eso, con el miedo que le generaba el sonido. Hasta que llega un momento en el que el niño ya necesitaba pegarle a la lámina. Le sacaban a la ratita y el niño salía corriendo lleno de ira. Dicen que fue muy cool ese experimento porque pues, traumó al niño de por vida. Se sabe que, dicen muchos que en su adolescencia pues, era una persona que no podía ver ni un perro, ni un gato, ni un mono. Uno dice que sí se dio una rehabilitación y otro dice que el niño hasta se murió. O sea, tanto fue así su experimento que realmente el niño quedó traumado. Y muchas veces nosotros también hemos tenido a nuestros Watson, llámele papá, llámele mamá, llámele hermanos, padrinos, ¿no? Llámele hijadas, ¿no? Madrinas y todo lo que usted quiera. Pero en nuestra parte, sobre todo, nunca ha sido, déjame decirte que tampoco ha sido desde la parte mala. Realmente, dicen por ahí, perdonamos porque no saben lo que hacen. Y a veces en su no conocer, pues te han acondicionado, te han injertado creencias, pero con la finalidad de que tú te cuidaras. Con la finalidad de que posiblemente si a tu papá o a tu mamá le pasó algo en el pasado, pues no quiere que tú lo vivas. Y entonces cuando te dicen, no te juntes con los que traen lentes barbita porque son medio son de sangre pesada. Lo digo para que te cuides.
Y yo digo, no, sí. Y algún día encuentro a alguien ahí que de repente tiene esas características, yo le voy a salir bien. ¿Por qué? Porque me da miedo a veces sentir dolor. Pero ahora quiero que lo pongas así, decía Carl Jung. A ese mal se le conoce como la teoría del hombre masa, que mientras más es la masa social, menos eres tú. Porque nosotros podemos decir todo, ¿cómo dirían? ¿Cómo dicen en el barrio? Sí, los de la América son. Pero si todos fueran americanistas, ¿qué dirían? No, le vamos a la América. ¿No? Bueno, porque si yo choco contra ustedes, ¿qué van a decir? Mamá es alternadera, ¿no? Entonces, pues, decía Carl Jung, entonces, pues, a mí me conviene ir con la masa, no en contra de ella, porque las masas son más. Y por eso, llega un momento en que tomas, no porque te guste, sino porque querías socializar. Haces divisiones en los grupos, no porque tú querías, sino porque alguien te dijo, no te juntes con esa bolita, porque hacen esto y hacen aquello, y de repente hay divisiones en los grupos. No, aparte tengo que hablar del padre porque es el chicarcas, ¿no? Y si el chicarcas está peleado con los de allá, me conviene estar con este barrio. Y empiezas a hacerlo de una manera enferma, porque tu sociedad está enferma. A veces, aunque se escuche un poco fuerte, también la familia está enferma, y luego tienes una religión enferma, y una sociedad enferma. Y son enfermos tratando de curar a otros enfermos. Cuando realmente tú nunca fuiste un enfermo, pero llegó tanto el momento en que te dijeron que eras un enfermo que te lo creíste. Y no era así. Y es cuando nace la culpa, la vergüenza, la ira, el miedo y el resentimiento por todas estas creencias que te han dicho, ¿no? Porque aparte, aunque muy en el fondo de tu corazón tú querías andar con esa persona, pero te dijeron no te conviene porque tiene hijos, y te lo dijo tu familia, tú te traicionas a ti mismo o a ti misma y terminas haciendo lo que tú no querías. Pero tengo que ir con lo que me dicen mis padres, con lo que me dice la sociedad, con lo que me dice la religión. Y en vez de darle fuerza a ese ser, a esa esencia, a ese espíritu, le das fuerza a una personalidad. La palabra personalidad viene del griego personaje. ¿Y por qué se le ponía esa palabra? Bueno, porque para los griegos, cuando ellos hacían sus obras teatrales, decían que si yo ponía a una persona sin ninguna máscara, como que matabas el papel. ¿Qué tal si tú siempre andabas sonriendo y el papel que tenías que interpretar era así, un maloso, un alenchado, ¿no? O cuando tenías que llorar, no podías. Entonces los griegos decían, no, para que una obra tenga drama, tiene que existir un personaje. Y como tu propia personalidad no cuadra con el personaje, mejor te ponemos una mascarita y así interpretas un papel. Y te poníamos una máscara y tú interpretabas un personaje. Pero ¿qué pasaba con tu verdadera esencia? Pues en la obra de teatro no sería. Porque pues no cuadraba, ¿no? Aquí necesitábamos a alguien que estuviera llorando y de repente tú estás alegre, pues mejor. Si te costaba trabajo poner esa fascia, ponemos una máscara. Porque el personaje es lo que le da el drama a la obra. Y parecería mentira, pero la personalidad, todo lo que te han construido y te han hecho pensar que es verdad, es lo que le da drama a tu vida. Si tú destruyes esa parte, sería tan aburrido porque no existiría el drama en tu vida. Ya no tendrías por qué odiar ni resentirte, porque ya no existiría un personaje. Pero en cambio, no, a nosotros nos gusta darle fuerza a ese personaje.
por qué nace esa parte? Déjame decirte que también ha sido como una forma de cuidarte. Si ustedes ven el mar, ustedes ven por encima del mar con sus olas moviéndose de un lado al otro, muy agitado, y cuando llueve o hay huracanes, pues se ve bien, como decir, pues sí, no vaya muy intranquilo. Pero si tú te fueras a las profundidades del mar, por lo más profundo del mar, ¿cómo está? Está en calma completamente. Y las personas somos así. Como hemos aprendido a vivir con la superficialidad de nuestros seres, nunca en nuestro interior buscamos lo que realmente está lleno de paz, lo que en verdad está lleno de amor, mas en cambio vivimos agitados y perturbados como las olas del mar. Y eso es porque una psicoanalista llamada Melanie Klein, ella decía que dentro de nuestro cuerpo se han quedado ciertas heridas que ella le llamó como huella anémica, y una huella anémica son esas cosas que han pasado, que están dentro de ti y que tú en ocasiones las escribes en tu cuarto y quinto paso, ¿no? O a veces no, porque eso no lo puedo escribir, padrino, pero ya que estamos en confianza yo se lo cuento, no lo escribí, no lo escribí, pero yo se lo voy a contar. Y esa huella anémica, que es la memoria de la conciencia, te lo pongo así. ¿No te ha pasado que de repente tú ves a una persona y por una extraña razón te cae gorda? Y tú dices, es que tiene la sangre pesada, padrino. No me ha hecho nada, se lo voy a entregar a Dios. Y no. Resulta que posiblemente tú no te acuerdas, pero a nivel inconsciente esa persona te recuerda a alguien. Un padre, a un exnovio, ¿no? A una exnovia, o posiblemente a cualquier otra persona que en su momento de tu niñez, de tu infancia te hirió. Y ahora cada que recuerdas, ¿no? De repente decía una vez un padrino, es que cuando yo escuchaba la de 2 monedas me ponía a chillar, ¿no? Y tú dices, bueno, pues porque algo te recordaba. No sabes qué, pero te pone triste esa canción. No sabes por qué, pero cada que ves, por ejemplo, cualquier cosa, pues despiertan en ti emociones. Y entonces te das cuenta, por eso dicen eso de la identificación, cuando el padrino está compartiendo y tú te intoleras, pues no es el padrino el que te ofendió, lo que pasa es que te recordó cosas y de repente no son conscientes. Pero imagínate, ¿no? Si dicen, es que ahí estaba yo de pendejo, ¿no? Y si alguien en tu niñez te decía mucho esa palabrita, no, está esperando a que se baje de la tribuna el camino para aventársela a tu para que subas a la tribuna. Ahora imagínate que si se sube aquel que golpea a su esposa y hay otra que se identifica, pues se sube y se la regresa. Sí, pinches hombres. Y no sabes por qué, pero te intoleras. Algo dentro de ti se despierta que te duele. Y fue cuando de repente uno hay que examinarse, hay que introyectarse y te das cuenta por qué está creciendo esta parte que se conoce como ego y por qué el verdadero ser que no tiene nada contra ti, que al contrario es neutral, no existe. Una terapeuta llamada Liz, no me acuerdo bien su apellido, exacto, gracias por aclararlo. Ella hace un estudio y descubre que todos habíamos adquirido en nuestra infancia 5 heridas emocionales, que cuando tú no eres consciente de eso, pues las evitas todo el tiempo. ¿Quién es el primer amor de la vida de un hombre? ¿Quién? Su madre. ¿Y de una mujer? ¿Quién le rompe entonces primero el corazón?
Primer padre, son los primeros que te rompieron el corazón. Y a veces no solo ellos, si no tuviste padres, un abuelo o una persona que tú amabas mucho y en su momento te falló, llega a lastimarte tanto que no quieres volver a sentir lo que te hizo. Y entonces yo me protejo. Por ejemplo, si en tu ser natural tú no dependías de nadie, ¿no? Pero por una extraña razón ahora no puedes dejar a tu pareja que te golpea, te ofende, te insulta. Y luego llegas y dices, es que soy dependiente o codependiente, ¿no? Pero no sabes hasta que tú examinas más hacia atrás. Esta terapeuta habla de esas 5 heridas emocionales y dice, ay, obviamente todos hemos tenido todas, pero hay una en especial, así como los defectos de carácter, que es lo que rige tu vida en ocasiones. Y una de esas era el abandono. Cuando tú has vivido una infancia donde te has sentido abandonado por tus padres, o como diría Melanie Klein, por el objeto de placer que tanto amabas, llega a ser tan dura esa herida que te abandonas, que tu padre te dejó, que tu madre se fue, que llega un momento en el que dices, yo no vuelvo a sentir esto. Y entonces el día que llega alguien te abraza un poquito y te quiere dar un poquito de amor, y un día de esas te dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Pues es cuando tú corres, según lo abrazas de las patitas y le dices, no me dejes, porque sin ti no muero. Y no importa que me pegues, que me maltrates, yo sé que mi amor te va a cambiar algún día. Y dice esta Melanie Vitti, es que son mujeres que amaron mucho. Son mujeres que en su momento vieron un abandono en su infancia. Y al no querer volver a sentirlo, se vuelven, la consecuencia de eso, te vuelves dependiente de las personas. Y entonces, ¿qué te conviene más? Este ser que no dependía de nadie, o este ser que mejor le consiento, le preparo sus chilaquiles al otro día que llega crudo, ¿no? Y que me va a ayudar en cierta manera a protegerme. O lo contrario, me vuelvo ruda y ya no, yo nací para amar, padrino, ¿no? Ya no me vuelvo a enamorar, ¿no? Y te vuelves rígido y no amas a nadie. ¿Por qué tal? Si me encariño tanto y un día se va. Y entonces se empieza a deformar tu vida, tu esencia, tu espíritu, y nace el ego. Que el ego dice, no, yo soy un personaje, si a ti te gusta bailar, yo no soy marinero, pero por ti seré. ¿No? A mí no me gusta hacer esto, pero con darle que tú no me lastimes, pues yo lo hago. Usted dígame de rama y yo le brinco. Y empiezas a matar la parte bonita de ti, lo que era en verdad tu esencia, ese ser que no dependía de nada. Todos tenemos necesidades naturales como el agua, el respirar, el comer, pero una necesidad natural no es el que tú dependas de un hombre o de una mujer. Pero si tú no sentiste abandono, de todo hemos sentido, no se preocupe, que la lista de menú dice que usted puede escoger el rechazo. Y cuando usted ha sido muy pequeño, esto se conoce como el trauma del no nacido en psicología, porque se dice que es como aquel niño que sí obviamente salió del vientre de su madre, pero a todos lados donde va se la pasan rechazándolo y es como si no hubiera nacido. Y si tú fueses un niño que de repente creías mucho en servir, ayudar, ¿no? Y de repente alguien te rechaza, tu padre, incluso hasta aquí en el grupo, ¿no? Si llegas y padrino, bríndame la atención, ahorita no puedo, padre. Saca boleto, saca ficha, pero puedes besarte la mano. Entonces, me duele tanto el rechazo que de igual manera empiezan a hacer lo contrario, un ser perfeccionista. Porque, ¿qué me conviene? Pues yo creo que si tú me rechazaste porque estaba muy gordito, si me rechazaban por el color de mi piel, si me rechazaban por mi forma de pensar, pues ni siquiera es que me enoje contigo y no quiera cuidar. Lo que pasa es que
Me dolió tanto ese rechazo que no quiero volver a sentir. Y entonces nacen las personas que se vuelven bien perfeccionistas, porque si yo hago todo bien, pues nadie me va a rechazar. Y vuelves a darle fuerza al ego. ¿Y qué pasa con tu esencia? Tu espíritu, tu ser, pues lo vas dejando atrás, ¿no? Por eso, pero digamos que seguimos avanzando y usted no tiene abandono ni ha sufrido rechazo. Pero resulta que el ser que más amabas te traicionó, se fue con tu amiga, se fue con el padrino, ¿no? O simple y sencillamente, pues, tu mejor amigo, tu mejor amiga en su momento, tú tenías la idea de ayudar, de apoyar, y te dabas cuenta que la gente, mientras más apoyabas, pues al final siempre te traicionaba, ¿no? Al que más le ayudabas, resultó que al final fue el que más te traicionó. Y entonces, ahí estás escribiendo en tu escritura, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando de repente una persona la traición, sobre todo el ser más amado, nos hiere? Pues tú te vuelves desconfiado, como una forma de protegerte. Porque así, si yo no confío en el pinche Gabriel, pues mejor, ¿no? Si yo no confío en el Gabriel, si no hay pedo que me traicione, mejor me pongo chingón. Y entonces me niego a mí mismo confiar, ¿no? Ni siquiera es por él, porque posiblemente él no me ha traicionado, pero posiblemente me dolió tanto la vez que lo hizo mi hermano, mi amigo, mi amiga, que lo más sano es mejor no volver a confiar en nadie. Y nacen las personas que son, ¿vale? Gracias. Sí, es que ando. Dame chido. Dame chido. Entonces, una de las heridas emocionales que empiezan a matarte, pues es la traición. Como consecuencia, pues te vuelves desconfiado. Pero digamos que usted sigue avanzando, usted no le han abandonado, ni lo han rechazado, ni lo han traicionado, pero posiblemente ya has vivido muchas injusticias. ¿Por qué si llevo tanto tiempo aquí, padre, no me has dejado hacer oreja? ¿Por qué yo casi no paso la tribuna, padrino? Nada más siempre suben los mismos, ¿no? Si siempre dejo mi séptimo, ¿no? O en tu casa, pues posiblemente tú veías que te esforzabas, le echabas ganas y pues por una extraña razón nunca te hacían justicia. Al contrario, cometían algo y a ti te castigaban, que tú no habías empezado la bronca. No, pues fue mi hermano. No, yo te vi a ti, tú eres más grande y tú tenías que cuidar. Gracias. Salud. No, y eso, ¿qué va haciendo? Pues ¿para qué voy y ayudo? ¿Para qué voy y lavo los platos si me lo agradecen, ¿no? Y entonces, ¿qué vuelve a pasar con tu verdadera esencia? La vas matando, la vas destruyendo, porque cuando tú has vivido esta clase de heridas emocionales, ¿no? Te vas dando cuenta que posiblemente, decía el rey David, la gente ama a los que le aborrecen y aborrece a los que le aman. Por una extraña razón el mundo está al revés. Si yo hago bien, me porto bien, he hecho ganas, me chingan, me madrean, me roban, me sueltan y me prenden y quién sabe qué tantas cosas. Entonces, ¿qué me conviene más? Me hago parte del sistema, ¿no? Y me doy cuenta que lo que cuenta pues es muchas más cosas que van bien ante la sociedad que realmente hacer lo correcto. Y es cuando empieza el placer deformado, ¿no? Es cuando empiezas a poner la carreta delante de los caballos y te riges incluso por tus defectos de carácter, porque te das cuenta que te conviene más, porque creo que a esos que lo hacen creo que les va mejor, padrino.
yo ya ando acá queriendo, entonces pues como que yo veo que al que anda cambiando de vieja cada rato hasta le está yendo mejor que yo, padrino. ¿Qué pedo ahí? Pues mejor le sigo por donde voy. ¿Y te conviene matar entonces tu verdadero ser? Sobre todo las personas que han sufrido muchas injusticias son personas que siempre buscan tener el poder. Son los líderes del grupo. Los líderes del grupo son gente que son abogados, que son jueces. Porque así, ¿quién hace la justicia? ¿Quién hace la justicia? ¿De mi barrio? Muevo yo. ¿No? ¿Te has dado cuenta cómo la injusticia también te llega a entrar? ¿No? Porque, digo, no te has sabido por ahí, dicen las malas lenguas que hay como cinco grupos perdidos por allá de muchachos que sufrieron injusticias. ¿Cuánto? Pero ahorita vamos a aterrizar esa parte. No todo es malo. El caso es que de repente empiezas a buscar el poder y te empiezas a dar cuenta que te conviene más pues vivir de esta manera, darle al ego, alimentarlo y crecerlo, y tu esencia, lo que te unía a Dios, en vez de ser a imagen y semejanza, se muere, lo crucificas, como lo hicieron con el Maestro Jesús. ¿Por qué crucifican a Jesús? Porque obviamente Él nunca acrecentó su poder. Porque matamos de aquí, ¿no? A varias personas que lo veía, que tenían un pensamiento y defendían sus ideas y sus pensamientos, pues a eso los mataban. ¿Por qué? Porque tenían un carácter muy fuerte, ¿no? Y el carácter a veces lo confundimos con el gritar y montar madres, y alzar la voz. Cuando el carácter es tener la capacidad de defender lo que en verdad debe ser defendido. Que si una vez dijiste, yo digo que esto tiene que ser así, y lo explicas de cierta manera, pues tu carácter es defenderlo y no moverte de ahí. No que al rato me digas, bueno, hoy no, mejor mañana sí. Y en cambio, cuando tú defiendes tu postura, tu forma de pensar, siempre te van a juzgar, siempre te van a crucificar, siempre te van a decir, es que está resentido, padrino. Por eso se fue. Por eso salieron del grupo, padrino. No. Por eso también hay que tener discernimiento, ¿no? Porque la quinta herida emocional que también a veces hemos sentido por ir en contra de la marea se llama humillación. Y hay humillaciones físicas, mentales, económicas, incluso hasta espirituales. Cuando una persona ha sido humillada y le ha dicho, es que usted es un jodido, es que usted está bien feo, es que usted está bien tonto, y no te bajan de un montón de cosas, incluso te han hecho sentir mal en frente de los demás, pues te das cuenta que tampoco te conviene, ¿no? Porque si tú crees en algo y en cuestión espiritual te dicen, es que estás loco. Y todavía, mira cómo en este pinche loco, ¿no? Te va a abrir su grupo. Son humillaciones. Y por eso a veces salen personas acomplejadas, que no pueden creer que no son nada de lo que la gente les da. Porque a veces ha sido tanta la humillación, ¿no? Que si de niño, yo en mi caso personal tuve una infancia de carencias económicas muy fuertes, y por esas carencias económicas pues me volví adicto al trabajo, ¿no? Ni siquiera era porque era trabajador, es porque en todo momento me retumbaban esas palabritas, usted
es un peligro, usted nunca va a llegar a hacer nada. Y a pesar de que yo ya andaba trabajando, todo el tiempo me sentía pobre, ¿no? Y te das cuenta cómo nacen personas acomplejadas. Y ese es el problema que va siendo, que digo, para que nadie me vuelva a humillar, ahora voy a tener un chingo de dinero. Ahora voy a, pero no sé, padre, no, como que, no sé, hoy voy a hacer mi grupo yo. No sé por qué sale eso, pero no sé, yo no sé, solo me estoy dejando guiar por el espíritu. Y te vas dando cuenta que ese ser se va muriendo dentro de ti. Tanto se va muriendo que en vez de tener, como decíamos, un espíritu de valentía, ¿no? Tenemos un espíritu narcisista, tenemos una personalidad berrinchuda, dependiente, infantil, desleal, resentido, injusto, temeroso, traicionero, vacío, frustrado, infeliz, ansioso, depresivo y inseguro. Podría ser. Y entonces, ¿en dónde quedó todo lo otro? ¿En dónde quedó tu verdadera esencia? Tu verdadero diseño humano, que posiblemente cuando tú empiezas a darte cuenta que eres un espíritu viviendo experiencias humanas, te das cuenta que tú eres venido a este mundo porque por X propósito, pero se te ha olvidado. Y empiezas a vivir como lo que este mundo te moldeó. Y lo que tu ego, esta personalidad, pues le conviene vivir. Por eso, si estás mal, te lo pongo de esta manera. No me acuerdo dónde Dios, pero les voy a mandar algo de imagen. Resulta, creo que es allá en... no me acuerdo, no me hagan caso. Hay un Buda que mide 3 metros, completamente hecho de oro. Y es real. Y en ese Buda, resulta que cuando lo encontraron, pues pensaron que solo era una estatua de barro. Lo que pasó fue que según en aquel entonces había guerra allá por estos países de Oriente, y como era un Buda completamente de oro, los pobladores dijeron, ¿sabes qué? Pues estamos en guerra y no lo podemos llevar, y si lo dejamos aquí, pues lo van a destruir para saquear el oro de la imagen. Y entonces a los pobladores se les ocurrió llenarlo de barro, ¿no? De hojas, de un montón de cosas, hasta que lo cubrieron completamente. Y eso es que lo encontraron. ¿Por qué? Porque después de que pasó mucho tiempo, un día un monje de un monasterio, ¿no? Llegaron a ese pueblo y encontraron esta estatua de oro y dijeron, no, mira, está padre, ¿no? Es de barro y de tierra, ya está medio golpeadita, pero ¿por qué no la llevamos y la hacemos un templo? Y ya cuando lo levantan con grueso y todo eso, en el camino se les voltea y se les cae. Y cuando se les cae en el camino, dicen que ya era de noche y dicen, no, pues ustedes madre por cargarla, mejor mañana, que sea de día, pues lo volvemos a levantar y ya nos vamos. Y deciden acampar esa noche, y resulta que al otro día, que ya está la luz del sol, se dan cuenta cómo entre las grietas de la estatua donde se había roto, ven que algo brilla. Y empiezan a decir, oye, mira, está brillando, le rompen un cachito y se dan cuenta cómo empieza a salir el brillo del oro. Y dicen, ¿y si la rompemos? A ver qué más encontramos. Y dicen, pues vamos a darlo. Y resulta que empiezan a romper todo el barro que cubría esa estatua. Y encuentran esos papeles donde especificaba y decía, este Buda mucho tiempo sirvió a nuestro pueblo como guía de enseñanza y espiritualidad. Y en el tiempo de guerra, para que no lo destruyeran o lo robaran, nosotros quisimos protegerlo y lo llenamos de todo este barro. Quien lo encuentre, regréselo a su lugar y pónganlo para lo que en verdad era su propósito: ser una imagen de deidad, de paz, de tranquilidad. Y hasta el día de hoy está esa estatua. Pero, ¿por qué te digo esto?
Porque es lo mismo que hicieron contigo. Tus padres, en el afán de protegerte, te llenaron de un chingo de basura, padrino. Te llenaron de un chingo de cosas. Pero no los veas con malos ojos. Muy en el fondo, lo hicieron para cuidarte, para protegerte. Pero a ti se te olvidó quién eras. Es como el agua del mar. Si tú metes un vaso como este y de repente sacas un poquito del agua del mar y te llevas al agua muy lejos y la guardas mucho tiempo en un recipiente, va a llegar un momento en el que el agua va a creer que su forma original es la forma del recipiente que le contiene, pero no, su forma original ¿dónde estaba? Y va a ser hasta el día que muera, cuando el agua se evapore y regrese de donde salió. Por eso tú tienes que empezar a matar a tu hijo. Hay heridas que quisieron que mataras a tu espíritu. Y fue con el afán de protegerte y de cuidarte, porque fueron tan fuertes que no las quisiste volver a sentir. No querías volver a sentir abandono, humillaciones, porque no es que dependas de las personas. Lo que pasa es que fue tan fuerte el día que la primera persona que tanto a mí me dejó, para no volver a sentir ese dolor, pues mejor me volví dependiente. Por eso siempre es bueno aprender a trabajar el abandono, aprender a satisfacer tus propias necesidades. Porque muchas veces una persona dependiente es aquella que depende de otra para cubrir muchas cosas. Amor que nunca tuviste de niño, hasta cuestiones económicas, compañías, ¿no? ¿Ustedes se han dado cuenta que muchas relaciones de pareja se forman desde la necesidad? No del amor, sino porque a mí me gustan mayores, padrino. Padrino, ¿qué cree que usted estuvo carente de mamá? Pero a usted no le gustan mayores. Usted sigue buscando una madre que es diferente. Y entonces te das cuenta que sigues buscando en los demás, pues sigues buscando en el exterior cubrir todas esas necesidades. Cuando tú empiezas a descubrir qué vida tienes tú, ¿no? Pues ustedes vayan echándole ahí lápiz, vayan haciendo su cerco. Es que el cerco no cuadra, padrino. Pero es real. Por eso, tú buscas la pareja del anciano en el fondo porque es tu abandono y estás queriendo venderle a alguien para que cubra esa necesidad que, pues no, me hace falta. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Es empezar a preguntarte qué te hace falta. En este ejemplo, ¿no? Si es que ya me di cuenta que lo que yo estaba buscando era una mamá, padrino, pues quiere decir que no te has puesto en paz con tu madre. ¿Por qué no vas y lo haces? ¿O por qué no renuncias de una vez por todas y te das cuenta que eso no te toca? Así de simple. Esto es lo cruel de la realidad. La aceptación de decir, pues tal vez mi madre nunca fue cariñosa conmigo, o mi padre, según sea el caso, ¿no? Dirían, cabrón o cabrona, según sea el caso. Y me doy cuenta que muy en el fondo yo estaba buscando esa parte que en su momento me faltó. Pues tengo de dos, si todavía la tengo, voy, hago mi reparación de daños, ¿no? Me pongo en paz. O segundo, la perdonas o le perdonas de una vez y te das cuenta que eso es algo que por la neta no te tocó. Así de simple. Ya renuncias a eso y en vez de estar exigiendo algo que realmente pues no te tocó,
Mejor aprendes a amar por primera vez desinteresadamente a las personas. Y en vez de exigir a mi Padre que me ame, que esté conmigo, que me quiera, pues mejor le enseño yo a amar a Él. Y mejor yo me entrego a Él sin esperar nada a cambio. Y de esa manera cubro esa necesidad. Cuando por primera vez me doy cuenta que tal vez mi Padre no era para que estuviera conmigo, era solamente un medio para que yo llegara a este mundo. Y Dios terminó dándote amor en otras personas, en tu grupo, en otras personas. Pero como estás tan bien pinche aferrado que no, tiene que ser de mi papá y de mi mamá, no disfrutas que Dios te ha dado ese amor. Dice el poema de Obsesiones Celestiales, aquellos que ya hayan leído Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad, creo que es donde viene el poema de Obsesiones Celestiales, que es donde dice: todo te lo quité no para castigarte, sino para que en mis brazos lo encontraras. ¿No? Entonces dices, sí, cierto, esta persona, pues posiblemente este padre que nunca conocí, no era el padre que yo quería, pero sí el que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque posiblemente, biológicamente, tenía muchos genes que me hubieran hecho muy bien. Y solo era el medio para que yo llegara a este mundo. Entonces, mejor renuncio, le perdono y vuelvo a ponerme en paz y a cubrir esa necesidad. No vuelves a depender, no vuelves a buscar a alguien mayor. Digo, no está mal, pero hay veces que hay que analizar si esa relación está bien por el acompañamiento y el amor o por la pura necesidad. Por eso ves que de repente las parejas también se confunden y tratan al esposo como si fuera el hijo, ¿no? O viceversa. Y luego ahí confunden el varón y andan todos. En la cuestión del rechazo, pues apréndete primero a aceptarte a ti mismo. Ya deja de buscar que los demás te acepten. Ya deja de querer ir con la corriente. Porque ya te diste cuenta que si estás huyendo al rechazo, como ese canal. Pásale, hermano. Estamos hablando del rechazo precisamente. Ya te diste cuenta que te rechazan y que por más que vayas, que te vistas de verde, de azul, por más que hables como la persona quiere, que bailes como ellos quieren, que pienses como ellos quieren, va a llegar un momento en el que va a ser tan frustrante porque tarde o temprano, dice el programa, hasta la persona mejor encausada tarde o temprano te va a fallar. Y de igual manera tú, tarde o temprano no vas a poder cubrir las expectativas de los demás, te vas a seguir enfermando. Mejor te conviene ya aceptarte, ¿no? Fíjense, hace rato estaba, bueno, más hace rato, sí, ya tiene unos días, estaba viendo esta película que se llama Nace una estrella, ¿ya la vieron? Es la vida de Lady Gaga, ¿no? Y habla mucho de esta parte, ¿no? Que resulta que ella no podía ser famosa porque todas la rechazaban por su nariz y que por esa razón, quien ha visto a Lady Gaga ve cómo se viste bien extravagante con un montón de cosas. Exacto, porque todas esas cosas nos sirven pues, para distraer la atención de mi nariz, mejor las enfocan en otras cosas. Y me gusta mucho porque para que ella hiciera esa película, este director le dijo, ¿sabes qué? Si te doy el papel porque la historia va parecida a lo que tú tienes, pero te voy a pedir que en lo que grabamos la película y un tiempo que vamos a pasar en cine, tú vas a dejar de maquillarte tanto y te vas a mostrar como en verdad eres. Y dicen dice la detrás de esta producción que a ella le cuesta mucho porque eso implicaba pues, quitarse todo ese personaje que ella tenía. ¿Cómo? Aceptándose por primera vez ella. Llega un punto en el que para que tú sanes esa parte, también tienes que empezar a aceptarte. Ya no empezar a decir, es que no me tomes la foto de tal lado porque estoy gordita. ¿No? Eso a mí me lo enseñó una amiga. Me dijo, no. O la otra, no
No, él a veces a todas, ¿no? Como las que están gorditas se ponen su mano así, se les tapa la panza. Cuando la verdad, lo que tenías que hacer es empezar ya a dejar de esperar el de la gente y empezar a aceptarte como eras tú. Ya salga del closet, compañero. Ya acéptese. Pero a veces por no aceptarte, volvemos a lo mismo. Mejor te matas, mejor te olvidas y estás sufriendo. ¿En verdad quieres sanar esa parte? Y empiezas a aceptar cómo eres, lo que piensas, lo que en verdad tú crees. Y vas a empezar a sanar esa vida emocional. En la cuestión de la traición, segundo paso, como que crees que terminarás creyendo, ¿no? La fe sin obras pues es fe muerta. Una persona que ha sido traicionada, pocas palabras, es desconfiada. ¿Y qué es la desconfianza? Pues lo contrario a lo que es la fe. Porque la fe, aparte de ser, de tener la certeza de que las cosas van a ser, pues la fe también es tener fe en ti, tener fe en que la verdad también tienes tu pasado, yo también tengo el mío, pero vuelvo a creer en las personas. Usted quiere sanar la vida de la traición, vuelva a tener fe en el mundo, las personas, sus compañeros, en sus padres, pero obviamente ya sin esperar nada a cambio, sino en verdad como debió haber sido desde el principio, en la unidad del Espíritu. Si usted empieza a tener fe de nuevo, se va a dar cuenta que usted no le va a tener miedo a que le traicione, porque usted ya se dio cuenta que son seres humanos y tarde o temprano le van a volver a fallar. Mejor acéptelo también, dése cuenta que hay que dejar de estar idolatrando tanto al padrino, ¿no? Ya se dio cuenta que hay que dejar de crear ídolos de barro que van a fallar. Mejor velos como un ser humano igual que tú, o incluso como un espíritu humano que está. Si usted empieza a verse como un estudiante espiritual, usted va a darse cuenta cómo va a cambiar su percepción, que incluso así con todos los errores que tú has tenido te das cuenta que solo estabas aprendiendo. Por lo tanto, sí eres responsable, pero no eres culpable. Estabas aprendiendo. Ya perdónate. Ya perdónale. Se equivocó. Vuelve a tenerles fe. Para que tú cures la humillación, pues nada más es humildad. A veces es cierto, la gente tiene su forma de pensar hacia mi persona y la humillación tiene que ver mucho con el ego lastimado, ¿no? Porque me dijo cosas que hirieron mi ego y yo no puedo hacer eso que me dices, si pegas mi orgullo me siento humillado. Pero cuando tú practicas esa humildad, te dicen, es que eres un pinche amoroso. Y de repente dices desde tu humildad, sí, en ocasiones sí, porque la humildad, según la Madre Teresa de Calcuta, es la aceptación de nuestros defectos y nuestros errores. Y a veces te das cuenta que lo que te dicen, uno tienes que ver de lo que te dicen, qué tanto es verdad y qué tanto es solo proyección de las personas, ¿no? Porque dice la psicología de la Gestalt que lo que más te checa es lo que más te choca, te checa. Y a veces cuando te dicen algo y tu ego le duele, pues por eso se siente herido, se siente lastimado, se siente enojado. Pero si tú eres humilde, puedes hacerte esta pregunta. Cuando te diga, en mi caso personal, si ustedes me dicen, Andrés, ¿eres un pendejo? Yo primero les voy a decir, voy a sacar acá todo mi pensamiento matemático, voy a decir, a ver, ¿qué tanto de lo que me dices es verdad y qué tanto de lo que me dices es mentira? Porque si tú me dices, Andrés, eres
pendejo para construir un avión, ¿qué te voy a decir? No, pues sí. Ah, sí, compadre, no me neta. Si tú me dices, es un pendejo para construir un elevador, pues también te voy a decir que sí. Pero si me dices que soy pendejo en todo, entonces te voy a decir, no, porque eso ya es exageración y ya te estás proyectando. Pero con mi humildad voy a aceptar lo que me dices. Y cuando tú aprendes a manejar esas cosas que te dicen, tú tienes el poder de ocupar lo que te dicen para construirte o para destruirte, ¿no? Es como que me dicen, Andrés, estás subiendo de peso, ya te ves bien gordo. Y yo puedo decir, espérame, sí, con humildad acepto. Sí me enoja porque soy un ser humano, pero pues, posiblemente también si te hago caso, me ayuda a que tu crítica me construya y deja de humillarme, deja de dolerme, deja de... No es que me importe, no me importe, porque miren, aparte también te han enseñado que a veces no te tiene que importar lo que la gente diga sobre ti, pero la verdad es que a veces sí te conviene hacerle caso. Pero cuando tú ya has practicado con la humildad, tú te das cuenta que hay veces que de lo que te dicen, un tanto por ciento es verdad y otro tanto por ciento es proyección. Pero para que no te duela esas humillaciones, mejor aprende a ocupar lo que te construyen y a veces sí escúchalo, no te cierres luego, mejor una vez escúchalos y desde ahora sí ocupa tu libre albedrío con lo que realmente es tu ser espiritual y lo que tú en verdad quieres o lo que en verdad la otra persona quiere y tú ego dice, bueno, voy a escucharlo para caerle bien, ¿no? Llega un momento en el que cuando tú vuelves a recuperar este ser que eras tú, pues actualmente te das cuenta que ya no hay división más. Es más, ya no haces de esas discusiones inútiles de que fue primero si la gallina o no, nada más les dices, puede ser. Y tú piensas sanar esas heridas emocionales tanto que dejas de tenerles miedo. ¿Y qué haces? Lo único que de verdad te empiezas a destruir es a tu ego. Ya no a los demás. ¿Y cómo puedes ir haciendo esa parte, no? Ya que nos enfermamos, ahora dime la otra padrino. ¿Alguna vez lo han hecho, no? Ustedes lo han hecho, sobre todo en el cuarto quinto paso hacemos una escritura. Pero si yo te he puesto, si tú haces una escritura, preguntándote ante mi llegada al grupo Alianza, no, así no sería. Pero dice el décimo paso, ¿no? Es el décimo, esas son las dos. ¿Dónde están, padrino? ¿Qué pasa? ¿Me estás robando los pasos, padrino? ¿Dónde están los pasos? Qué bárbaro. Dijo. Qué bárbaro. Bueno, no sé si es el décimo, no sé, pero ustedes me lo recuerdan, ¿no? Hicimos un minucioso inventario, seguimos haciendo nuestro minucioso inventario y seguimos disculpándonos en el momento que nos equivocamos. Y obviamente quiero pensar que todos hacemos, aparte del inventario que hacemos en la hacienda, hacemos uno en la noche, ¿no? Diario, en el que dice nuestro programa. Malo será el día que los aciertos sean menos que nuestros errores. Pero cuando tú escribes con tu manita derecha una carta preguntándote, ¿sabes qué? Ya la regué en esto y aquí y lo otro, o me estoy sintiendo mal porque está pasando lo otro, o no sé por qué me estoy sintiendo de esta manera, y luego tú te contestas con la izquierda, haciendo una cartita igual, respondiéndote, te vas a sorprender que te dice a ti mismo. Porque ¿sabes quién te va a hablar? Tu verdadero espíritu. Y ese verdadero espíritu que de verdad está conectado con Dios. Cuando tú empiezas a escribir con una mano, estoy haciendo esto, está bien, está mal, no sé discernir la diferencia, ¿qué hago? Y luego te contestas con tu mano izquierda, te va a sorprender cómo te vas a contestar varias cosas. Recobra tu sentido de vida. Mira, todos cuando éramos chicos soñábamos
con ser pilotos, jugadores de fútbol, pero como te dijeron que eso no podía ser para ti, ¿qué haces? Te olvidas de tu sentido de vida. Empieza a ver lo que ellos quieren. Porque si te dicen que la verdad lo que deja es estudiar esto, estudiar aquello, pero tú querías ser payasito del crucero, ¿qué tiene de malo eso? Nada. Pero a veces por esa clase de cosas la gente destruye, bueno, se olvida de su sentido de vida. Y el sentido de vida tiene que ver más con esa parte de la espiritualidad que te dice que tú has venido a este mundo a hacer algo, pero ya te olvidaste. Por eso así te sientes vacío, porque estás buscando llenarlo con varias cosas, con personas, con el alcohol, con las drogas, porque sientes que algo te hace falta y no lo estás haciendo. Si tú vuelves a preguntarte, yo qué vine a ver, cuando era niño yo qué soñaba, y te vas a dar cuenta cómo va a decir, pues tú querías dedicarte a esto, o tú siempre pensaste en ayudar a los animales, no sé, ¿no? ¿Y qué pasó con eso? Resulta que no le convenía a tus padres, que te digan diciendo que ellos quieren que tú seas alguien, ¿no? Aunque ya eres alguien, pero se te olvida. Y luego, ponen a cerrar ciclos. Mucha gente sigue con todas estas heridas emocionales y sigue matando su espíritu porque le cuesta cerrar ciclos, le cuesta trabajo ya perdonar. La palabra perdón, ¿no? tiene sus orígenes en la palabra perder. Cuando yo estoy diciendo aprende a perdonar, te estoy dando a entender, aprende a qué? A perder. Y hay gente que no quiere perder, que por eso le cuesta trabajo perdonar, y por eso va, ya lleva varios mantenimientos y sigue escribiendo lo mismo. Y dice, es que no sé por qué salió en la primera para mí. Y en la segunda volvió a salir, y en la tercera volvió a salir, y en la cuarta en mantenimientos y en todo volvió a salir. Entonces es porque usted, la neta, no quiere cerrar ese capítulo ya de su vida. Y el padrino todavía te apapacha y te dice, se va a ir poco a poco, hijo. Ay, ya sé quién me las cantaron, pues quién me las cantaron, ¿no? Pero no es eso. Lo que pasa es que tú ya no quieres cerrar ese capítulo, ya te estás comiserando, pinche resentido. He dicho, se tenía que decir y se dijo. Usted se está comiserando tanto que le cuesta trabajo ya perdonar. Usted no quiere cerrar ciclos, no quiere decir, está bien, ya me pasó eso, ya tengo que cerrar el capítulo. Por eso, mientras no cierres ciclos, no vas a regresar a tu origen, a tu verdadero ser, a tu verdadera esencia. Apréndete a dar lo que siempre quisiste. Miren, ¿qué es eso? No sé, a mí me pasaba mucho esto, que cuando yo era muy chico, mi papá tenía una herrería y cada vez que él soldaba tenía que quitar la luz, porque, bueno, no sé si así me choreaba, pero él decía que se descomponían las cosas y mejor le bajaba la palanca, porque cuando usaba su planta de soldar, pues se bajaba muy por la luz. Y entonces, yo siendo un niño, luego quería ver ciertas caricaturas, pues él me daba el botón, ¿no? Y luego yo le llegaba a pedir cosas muy sencillas, cosas que hasta la fecha yo decía de grande, es que yo siempre quise tener una pecera, o siempre quise, hay mujeres que te dicen, es que yo siempre quise unos 15 años. ¿No? Oh, se descalabraron por allá. Y de repente, tú no te lo das. O sea, aunque no lo creas, si no te lo dieron, porque no pudieron, porque las circunstancias no se prestaron, pues no te olvides que tú ya puedes. Yo ahora siempre quise una pecerita y nunca la compré porque mis padres me decían, no, es que cómo vamos a gastar dinero en esas cosas. Pues ya me las compré. Usted siempre quiso una bici o algo especial, ¿no? Es más, usted quiso algún día bailar su vals, aquí tenemos un maestro, un coreógrafo. También.
hasta tus 15 años. Se os oye bien ridículo lo que le estoy diciendo, porque imagínense acá, ¿no? 40 años. Pero tú no sabes que realmente no importa lo que los demás digan. Vuelve a despertar a ese espíritu que se murió. Hasta esos 15 años. Si tú tenías el deseo cuando eras niño de hacer ciertas cosas, siempre y cuando no vayas a terceros, hazlo. Y vas a dar cuenta que se va a empezar a activar esa parte tan bonita que ya se había muerto. Segundo, pues date la oportunidad también de contar, de llorar las cosas como en su momento quisiste, si lo querías decir, ¿no? ¿Qué es lo que hacen aquí en tribuna? ¿Te subes? Digo, hay quienes se suben y te platican su historial para presumir cómo era en la vida alcohólica, ¿no? Pero habrá quien si se suba a platicar como las cosas, como en su momento lo sentía, lo pensaba y lo quería decir, aunque fuera su padre, su mamá, su hermano. Y se acaba todo. Porque a veces nosotros decimos, ay, es que eso, pues era cuando era niño, ya no tiene caso. Y llegas y por eso te están diciendo, es que no sé, güey, no me acuerdo, padrino, de nada. No me acuerdo de nada, padrino. ¿Sabes por qué? Cuando ando reclamándole a mi familia, me acuerdo hasta de los detallitos, ¿no? Pero en mi escritura no me acuerdo de mi madre si no escribo nada. Hasta me ando durmiendo, ¿no? Mejor dese la oportunidad. Si está enojado con su padre, con su madre, con quien sea, con su tío, su tía, pues háblelo como en su momento, cuando usted era niño y hicieron por primera vez esas heridas, usted lo quiso decir. Que no te reprimiste, porque se ha comprobado que la palabra no, usted ya la ha escuchado 400,000 veces antes de que usted cumpla 8 años. La palabra más conocida por el ser humano es la palabra no. Tú todavía no tienes 8 años, cuando ya te han dicho no hagas esto, no hagas aquello, no hagas otro, no hagas. Y por eso pues vemos un montón de personas reprimidas, porque todo el tiempo se les queda tanto que por eso luego no se reprimen un chingo, no lo hablan como ellos, no ventilan el ego y dicen, sabes que estoy queriendo hacer esto, estoy queriendo hacer lo otro. Aprende a servir a los demás, reactiva ese espíritu de unidad, no el que yo voy a llegar ya tarde y me voy antes de que pidan aceite. A mí no. Sí, no, o esa clase de cosas. Sirve, vuelve a acordarte de quién eras. Porque no sé si ustedes han visto un niño, cuando un niño es muy pequeño, luego hasta te ofrece sus dulces. ¿Quieres jugar o quieres hacer esto? Pero un niño que ya ha sido, pues en cierta manera, marchitado, porque le han robado sus juguetes o le han quitado sus dulces, desde ahí dice, no, yo qué le voy a dar, niño, y qué le voy a estar ayudando. Pero un niño real, una esencia pura, te das cuenta que le dices, hijo, ¿me traes aquello? Sí, claro, ¿no? Usted vuelve a activar esa parte. Póngase sobre todo, vuelva a soñar. Las personas, dice la Biblia, amaremos a Dios y seremos como los que sueñan. ¿Por qué digo esa parte? Porque cuando uno es grande, nosotros nos hemos vuelto tan lógicos, tan racionales, que si yo le digo, ¿sabes qué? Te vas a sanar. Porque dice Lao Tse que solo el cambio es eterno. Y así como estuviste sano y ahora estás enfermo, también la enfermedad va a pasar y también va a venir la sanidad. Pero por una extraña razón tú no me crees. Es más, si no le creíste ni a Dios, ¿cómo vas a creer en mí? Porque tú ya no tienes la capacidad de volver a soñar. Ya has perdido tu fe. Vuelve a soñar. Que tengas la edad que tengas, puedes volver a estudiar lo que siempre quisiste. Vuelve a soñar que también esa enfermedad algún día se va a ir, porque ya te dije que tú no eres tu cuerpo ni eres tu mente, tú eres un espíritu. Por lo tanto, esto que ves aquí solo es tu vehículo.
Y así como ahorita sientes malestar, así es como cuando tú te subes a un carro, pues no lloras porque si te chocan, pues obviamente pues, si te duele el bolsillo, pero tarde o temprano llega un momento en el que vas a tener que deshacerte de ese carro. Pero cuando te deshagas de ese carro, ¿realmente será una parte de ti? No, realmente. Tú eras tu vehículo, pero no eras tú el vehículo. Cuando tú vuelves a recobrar esa parte, ¿te das cuenta? Y si tú estás enfermo, estás pasando por algo que te está generando mucho miedo y mucho temor, acuérdate que tú no eres tu cuerpo, ni eres tu espíritu. Vuelve a soñar, te vas a sanar. Créele a Dios, ora, cree que en verdad. Miren, yo choco mucho esta parte con esto de los alcohólicos, porque dicen que alcohólico una vez, alcohólico para toda tu vida. No es cierto, tú tampoco eres un alcohólico. Eso era un comportamiento, sí, deformado también. Pero si tú empiezas a percibirte con esa parte sana que está dentro de ti, porque a veces nosotros le decimos a Dios, obviamente ya no le mandamos la carta de deseos como Santa Claus, dice la literatura, pero si le decimos, Señor, si es tu voluntad, sáname. ¿Cuál crees que va a ser la voluntad de Dios? Pues que tú estés sano. Tú no tienes por qué estar enfermo. Si tú te acuerdas de dónde has venido y quién eres, la enfermedad no va a poder contigo. Vuelve a soñar. Vuelve a pensar que sí vas a poder hacer las cosas. Pese a diagnósticos que te den, ¿tú crees que te vas a mejorar? ¿O crees que vas a salir de adelante en cuestión económica? Porque a veces eso es lo que también nos tiene, ¿no? En la unidad, que piensas que todo el mundo nos cae, pero al final te vas a dar cuenta. También dice la Biblia, ¿no? Perdón que no escuché mucho, yo soy mucho de citar aquí. Que para los que creen, vamos a manejarlo así, para los que creen en un poder superior, todas las cosas les son buenas. Y a veces no te has dado cuenta que después de una infidelidad de una pareja que terminó en un rompimiento, ahí para adelante tú creciste. Después de que te corrieron de un trabajo y en su momento fue muy malo, después encontraste otro mejor. Después de que te corrieron de un grupo, ahora tú hiciste el tuyo. Yo les digo esto porque yo escucho mucha gente que dice, pinche resentido, se porro, ¿no? Lo único que se necesita para un grupo son 2 resentidos y una jarra de café. Y yo digo, pues qué chingón, qué padre, porque si nos dividimos, pues vamos a alcanzar a más personas. Gracias a que se dividieron, muchas de esas personas pues han nacido muchos centros de vida, y entonces me gustaría que se peleen más seguido, ¿no? Porque a veces hace falta obreros para las mies del Señor de los niños. Y te has dado cuenta después de mucho tiempo que todo lo que te está pasando en este momento tenía un propósito bueno. Ya suelta, perdona, aprende a activarte, declara, ¿no? Sienta menos, piense menos. Ahora sí que piense menos, sienta más. A veces un adulto es tan aburrido, tan tedioso, porque todo tiene que cuadrar, todo tiene que tener una razón, un origen, todo tiene que tener una lógica tan concreta que te vuelves aburrido. Imagínense, por ejemplo, que se los pongo así, ¿no? Que están 2 personas y de repente una dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar una torta, ¿no? Gracias. Y agarra una torta y uno empieza, es que esta torta está bien rica, mira, es de jamón, es de pierna, y el otro está comiendo. El otro no habla, el otro solo está comiendo. Y el otro sigue diciendo, no, es que está bien rica, y este se me ¿no? Y de repente el otro se acaba la torta. ¿Quién disfrutó más la torta? ¿El que estaba describiendo, analizándola, o el que estaba? Y no decimos aquí acción, palabra mágica. Somos hombres y mujeres en acción. ¿No es cierto?
a veces nada más te la vives pensando, así tus chaquetas mentales, ¿no? Y a veces en vez de actuar, pensando, y si lo hago, y si no lo hago, ahí no puedo andar cortando harina. Y de repente le dices, pues no sé, güey, tú eres el que vas a andar con ella. Piensa menos, actúe más, active lo que me da. Digo, eso sí, hágase responsable, nada más. Ese es pedo, ¿no? Y deja de compararte con los demás. Empieza mejor a compararte con tu pasado. ¿Cómo es eso? Lo bonito de recordar tu pasado, pero aprendiendo sabiamente a recordarlo, no para comiserarte, no para amargarte, ¿no? Sino empezar a recordar tu pasado. Es que de repente, cuando uno mira hacia atrás, solo puedes decir, bendito sea el nombre del Señor, porque en mi pasado pasó esto, y al menos solo por hoy estoy aquí feliz. Cada uno aprende a ver el pasado con inteligencia, no con tristeza, con resentimiento, con enojo. Tú puedes voltear hacia atrás. Ustedes han visto, esto me lo compartió un amigo Gerardo, ¿no? Esto no es mío, pero me gustó mucho. ¿Han llegado a leer esta parte del cuento de Navidad? Pero lo han visto, ¿no? Yo imagino que en la tele. Sí. Gracias. Se dan cuenta que Evangeline Scrooge, ¿no? Quien era una persona avara, dura, fea, fuerte, recia. Así, avaro maldito, ¿no? Pues resulta que su socio se le aparece como espíritu, cargando cadenas y le dice, ¿sabes qué? Scrooge, gracias. Para que tengas toda la misma suerte, no andes vagando como yo cargando estas cadenas, te van a visitar 3 espíritus de la Navidad pasada. Navidad pasada, Navidad presente y Navidad futura. Y te van a enseñar una lección para que tú no tengas el destino, ¿no? Aquí te dice lo mismo, ahórrate de 10 a 15 años de sufrimiento. Y resulta que llega el primer espíritu de la pasada y se lo lleva a su niñez, donde Evan Scrooge era una persona, un niño más bien feliz, que amaba la Navidad, ¿no? Según mi cuento, pero una persona abandonada, que se le murieron sus padres, que vivió muchas traiciones, y de ahí para adelante se volvió bien duro y bien crudo. Y aprende el pasado, y entonces después llega el espíritu de la vida presente y le dice, mira, ¿cómo estás ahorita? Pues igual, solo, abandonado. ¿Sí? Y entonces, parece que la vida futura le dice, mira, Evan, ¿cómo vas a estar en el futuro si tú no cambias? Solo, abandonado, triste. Y a mí me gusta mucho esa metáfora, porque cuando tú vas a tu pasado para darte cuenta cómo era, y si ves que en tu presente sigues igual, solo, abandonado, con trastornos de ansiedad, tomando. Eso sí, en tu grupo eres el chicargas, pero volteas para tu presente y en tu casa. No, sí, así. No tienes mi perro que te ladre, pero sí, no, así, ya va, hay trascendencia, ¿no? Pero volteas para tu presente y si es igual que tu pasado, te das cuenta que entonces tú tienes que cambiar tu nombre. Tiene que ser uno algo que se llama William James en el libro de varias experiencias religiosas dice, usted tiene que tener una conversión, y Jung lo dice en el programa de hay una solución en el capítulo del libro azul, hay una solución, usted tiene que matar su manera de vivir para que nazca su verdadero ser. ¿Por qué les digo esto? Porque entonces usted podrá darse cuenta que usted no nació para vivir nada. Usted no tendría por qué estar enfermo, ni peleado, ni resentido. Ni tendría por qué nacer bien. Usted tendría que
perdonar, hacer las paces con todo el mundo. Y si en una de esas usted hace las paces con los demás, usted automáticamente se pone en paz. Y si tú te pones en paz, automáticamente algo muy grande está a punto de ocurrir. ¿Cómo decir? Algo muy grande está a punto de ocurrir. Serás lanzado como un cohete a la cuarta dimensión y podrás sentir la presencia de Dios como jamás en tu vida lo has sentido. Y recordarás quién eres. De corazón deseo que tú recuerdes quién eres, no lo que te hicieron creer que eres. Y mejor, en vez de matar a tu espíritu, mates a tu ego. Felices 24 horas, pues agradezco mucho la invitación.